todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal. Hoy estamos aquí con Javier Piquero, ingeniero de telecomunicaciones, aficionado a la escuela austriaca, aficionado del Bitcoin, del estoicismo y de muchas otras cosas que ha venido hoy a hablarnos de la buena vida. Entonces, Javier, ¿tú vives bien? Pues sí, la verdad, yo considero que vivo bastante bien, pero más que nada yo creo que es un tema de hábitos, porque creo que ahora mismo para vivir bien, mucha gente pues hace rutinas y cosas que permiten que se pueda tener una vida mejor. Es decir, yo cuando me encuentro con alguien que no vive muy bien, o sea, que tiene muchos problemas, siempre pienso, esta persona está comiendo bien o esta persona está haciendo ejercicio o, o lleva una vida en orden. Entonces, creo que considero que sí que llevo una buena vida, en el sentido de tengo mis finanzas en orden, tengo mi salud, por así decirlo, en orden y, y no sé, las cosas en general me van bien, trabajo y tal. Pues, ¿cómo defines vivir bien? ¿Comer bien? ¿Hacer ejercicio? ¿Tener salud mental? ¿Cómo lo definirías? Sí, claro, o sea, yo creo que para vivir bien, pues tienes que tener salud mental, que yo creo que es lo principal. Lo que pasa que para llegar a esa salud mental, tienes que tener ciertos hábitos que te permitan obtenerla, porque normalmente la salud mental es un problema derivado de eso, de los hábitos. Entonces, considero que hay hábitos muy beneficiosos, yo que sé, por ejemplo, tomar el sol, hacer ejercicio, que ayudan a tu salud mental, porque claro, según la condición de tu cuerpo, también será la condición de tu mente en general. Entonces, cuando me encuentro con algún tipo de problema o lo que sea, pues más o menos ya sé cómo tengo que tratarlo para vivir bien y tal, y cómo resolverlos. Una de las guías que creo que sigues para la buena vida es el estoicismo, ¿no? De las claves que te proporciona el estoicismo. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es esto del estoicismo? Bueno, el estoicismo tiene muchos pilares, pero yo diría que tiene unos cuantos que son fundamentales, que por ejemplo sería, uno es la dicotomía de control, que yo diría que es para mí de los más importantes, Ujú. y sería centrarte en lo que tú puedes controlar y en lo que no. Por ejemplo, ahora mismo veo que hay mucho problema de victimización de es que esto no lo puedo controlar, es que no sé qué, es que me ha pasado esto, tal. Entonces, los estoicos se centran mucho ya no en la supresión de emociones, porque es imposible, sino en qué puedo controlar y qué no. Es decir, yo qué sé, me ha dejado mi novia, pues no puedo hacer nada porque, claro, es una cosa que es externa a mí. O yo qué sé, me han echado del trabajo o cualquier cosa, o he tenido un accidente. Entonces, el estoicismo lo que recomienda es en qué te puedes controlar tú, en qué te puedes enfocar tú para mejorar. Y luego también es una muy buena filosofía de valores morales, porque tiene cuatro pilares, que eran justicia, templanza, coraje y sabiduría. Entonces, esos son pilares muy buenos en esta sociedad para ver en qué puedes aplicar tú esos pilares y actuar de la manera correcta. Es como una guía de vida, por así decir. Una guía bastante dura de vida, también hay que decir, por cierto. ¿Dura por qué? A ver, es dura porque es una filosofía muy contraria a la que estamos viviendo en los tiempos modernos. Es decir, ahora mismo todo el mundo te dice, está bien ser una víctima, está bien victimizarse por todo, que no eres responsable de nada. Entonces, a mí me parece que vivimos como, creo que también derivado bastante del marxismo, de las teorías marxistas, de es que soy un explotado, es que no sé qué, es que mi jefe me explota o no me va bien por culpa de los demás. Entonces, el estoicismo es una filosofía bastante dura en el sentido que te dice, no, todo lo que te pasa en la realidad es culpa tuya y tú eres el que tiene que tener control sobre lo que te pasa en tu vida. Entonces, es una filosofía que deja de victimizarte para que tomes las riendas de tu vida. ¿Y esto del estoicismo de dónde lo has sacado? Pues bueno, a ver, yo siempre he sido una persona bastante curiosa y siempre me ha gustado leer bastante. Entonces, ya desde joven era bastante durillo en ese sentido de que creo que la vida es cosa tuya. Entonces, claro, cuando yo descubrí por primera vez a los estoicos, dije, me sentí bastante identificado en el sentido de, joder, gente fuerte como antes, que podías decir, ostras, es que te dan buenas recetas para poder vivir bien. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo los encontré. A lo mejor igual estudiando filosofía en bachillerato, solo sé que en cuanto los cogí, pues no podía parar de leerlos porque, vamos, todas las cosas que decían me resonaban muchísimo. ¿Y quiénes son algunos de estos autores de los que hablas? Pues, a ver, los principales autores del estoicismo, así, de libros, por ejemplo, porque muchos escritos, o sea, el fundador del estoicismo es Zenón de Citio. Lo que pasa es que muchos estoicos antiguos de Grecia se perdieron sus escritos y nos han llegado muchos escritos a través de, por ejemplo, Marco Aurelio, que era, por ejemplo, era emperador, Epicteto, que era esclavo,
y luego Séneca, que era asesorador de Nerón. Entonces, el estoicismo, por ejemplo, lo bueno que tiene es que es una filosofía que es para todos. Porque si te fijas, Marco Aurelio era emperador y Ujú. Epicteto era esclavo. Entonces, em, es una filosofía que vale para cualquier rango de clase, para cualquier tal, y a mí me gustó mucho por eso, porque es una filosofía que es para todo el mundo, básicamente. Y he escuchado, he leído por Twitter que te gusta el libertarismo, que no eres muy fan del Estado y todo eso. ¿Cómo se relaciona o hay alguna relación entre el libertarismo y el estoicismo? Pues la verdad es que sí que tiene bastante relación. Por ejemplo, el fundador del estoicismo, Zenón de Citio, era comerciante y era muy amigo del comercio. De hecho, se cuenta, porque claro, no nos han llegado todos sus escritos, pero nos han llegado por fuentes secundarias, que Zenón de Citio era muy crítico, por ejemplo, con Platón, porque no sé si lo sabrán los oyentes, pero Platón era un hombre muy estatista, muy de que la república lo tiene que hacer todo. Entonces, Zenón de Citio pensaba que de hecho, cuanto menos Estado hubiera, mejor, y era muy amigo del comercio. Y luego el resto de estoicos les pasaba muy parecido, porque, por ejemplo, no sé si era Epicteto, ahora mismo estoy tirando de memoria, evidentemente, que decía, no codicies bienes ajenos, o Marco Aurelio, deja de pensar en lo que hace el vecino, como diciendo, respeta a tu vecino con el espacio personal, y la máxima del libertarianismo es esa, que es respetar las propiedades de otros. Entonces, claro, es una filosofía que casa muy bien con el libertarismo, vaya. Ujú. Si hacemos una distinción como la que hace Rothbard, que distingue ética como filosofía política y moral como la búsqueda hacia la virtud, podemos decir, no sé si estarás de acuerdo, que sí, que casa uno como ética a seguir, como tu manera de relacionarte con los demás, ¿no? Y el estoicismo como tu manera de relacionarte contigo mismo, como tu manera de comportarte. Sí, exacto, porque en el libertarismo lo que te dice es cómo comportarte de puertas hacia afuera con los demás. Y el estoicismo es como una guía. O sea, el libertarismo sería cómo debería comportarse la sociedad individuo contra individuo, ¿no? Es decir, a nivel político, no robes, tal, respetar la propiedad privada y eso. Vale, pero a partir de ahí ya no se mete. Entonces, el estoicismo es una buena guía interna para decir cómo puedo actuar yo ante esta situación, cómo puedo actuar yo ante este evento que me pasa. También es verdad que también ayuda a correlacionarse con los demás, ¿no? Evidentemente, lo de deja de ocuparte de lo que piensa tu vecino, que decía Marco Aurelio, o algunas otras máximas que tienen, pero sí que es una filosofía más interna que no de cómo comportarte hacia los demás, sino de cómo comportarte tú en caso de que pasen ciertos eventos. Decías que la tesis marxista de la explotación, de burgués contra obrero, se ha extrapolado un poco, ¿no?, al resto de la sociedad y mucha gente lo aplica a otras vertientes, ¿no? Y también se sienten o buscan sentirse explotados, buscan ser los oprimidos. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que pasa más que nada por hacerse un poco con el control estatal. Es decir, tú para llegar al poder, por así decirlo, siempre tienes que crear un enemigo. Entonces, ahora, por ejemplo, lo vemos muy claro ya no tanto con lo del obrero, porque, aunque sí, bueno, se sigue viendo porque las tesis marxistas, como parece que no terminan de morir, por muy equivocadas que estén, Ujú. pero sí que lo vemos ahora con el tema del feminismo, por ejemplo. En el tema feminismo están todo el día, es que el hombre blanco nos oprime, es que tal, es que todo lo que pasa es por el patriarcado. Entonces, son tesis de enfrentamiento que ayudan a que ciertas personas lleguen al poder explotando eso. Y claro, basta con que alguien te diga que estás oprimido para tú, en un este de victimizarte, digas, ah, vale, nada es culpa mía, perfecto, genial. Entonces les da esa tesis para que si les pasa cualquier cosa en la vida, ah, no, es que es culpa del hombre blanco. ¿Sabes? Vete a ¿Y, saber. y qué diferencia hay del momento actual con cualquier otro momento pasado? Es decir, porque ahora ¿crees que esto se da de manera más exagerada que antes? A ver, yo creo que se da de manera más exagerada también porque las comunicaciones han avanzado mucho. Es decir, antes podía haber cualquier cosa en alguna parte del mundo y hasta que se propagaba al resto del mundo, pues tardaba años. Pero ahora con Internet, que las noticias literalmente vuelan, eh, la gente ha dicho, o sea, se ha comunicado todo mucho más rápido, todo se propaga más rápido, todo se radicaliza más, porque también hay otra, que es que en Internet tú no estás cara a cara con la persona. Entonces, la gente radicaliza mucho más, son mucho más agresivos. Entonces, claro, pues yo creo que por eso también ha avanzado mucho. Y encima son políticas muy socialistas. Y el socialismo, hay algo en la naturaleza humana que como que le hace perseguirlo también, como buscarlo, porque desde que vivíamos en la época de cazadores-recolectores se compartía todo. Lo que pasa que una cosa es extrapolado a tu comunidad, es decir, tu familia y eso,
y otra cosa es extrapolada al resto del mundo, que ahí ya tienes bastantes problemas, desde mi punto de vista. ¿Y crees que puede también tener algo que ver que las minorías tienen ahora más incentivos a agruparse y hacerse con parte del poder a través del Estado, ¿no? Con la democracia, que ahora las minorías agrupadas pueden conseguir nuevos derechos, es decir, pueden conseguir instituciones, poderes, privilegios, si se saben agrupar. Sí, podría ser que sí, la verdad, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, también tema, aparte de feminismo con los transexuales y tal, que sí, que eres una minoría y entonces lo vas a tener más fácil en la vida porque por mucho que digan que tienen menos derechos, tienen más. O sea, el otro día estaba viendo yo una noticia que decía que si ibas al SEPE, que es la oficina del paro, que si eras transexual que tenías preferencia a la hora de escoger un trabajo. O incluso he visto en un acceso a un máster que si eras mujer tenías pues cierta ventaja sobre el resto de hombres. Entonces, claro, sí que les empuja un poco eso, a seguir teniendo más ventajas. Aunque luego, claro, cada vez, cuantas más ventajas tienes, más quieres. Entonces, siguen y siguen y siguen y siguen, hasta que, bueno, a cierta parte de la población acabe harta de tanto privilegio. Porque, que, claro, Yo eso a veces lo pienso, digo, o cuando hablo con gente que disfruta de nuevos privilegios concedidos, les pregunto, ¿no piensas que esto puede llegar a ser contraproducente? Que puede llevar gente que no esté contra la causa del feminismo o contra la causa de la comunidad LGTB, que sí que les lleve a volverse en contra de ellos por los privilegios que parece que están ganando, por la diferencia legal que a veces se le da, como decías, en puntos para entrar a puestos o másteres. sí, claro, es que al final llega un momento que tú también, como persona normal, te hartas de ver ciertas cosas. Es decir, también te cansas de que todo el día, porque claro, en mi caso soy hombre, entonces yo estoy bastante cansado de que todo el rato estén en contra no, es que los hombres son así, no, es que los hombres son así. Entonces, claro, llega un momento que parte de la sociedad al principio no les haces mucho caso porque dices, bueno, pues son cuatro locos, pero claro, hacen mucho ruido. Y llega un momento que eso, el problema yo lo veo en el momento en el que se extrapola las leyes. O sea, y lo vemos con la ley del solo sí es sí y otro tipo de leyes que al final lo que hacen es condenarte tal cual, como por ser de un determinado género y se eliminan presunción de inocencia y todo de todo. Entonces, claro, pues llega un momento que sí. Bueno, Pero en vamos. cuanto a leyes puedo estar más de acuerdo contigo. En cuanto a lo que dicen del hombre, no sé qué, no sé cuántos, ahí te diría, bueno, Javi, sé estoico, e ignora lo que dicen y eso no te va a afectar, pero bueno. Claro, a ver, lo que pasa es que en muchas filosofías se dice eso de no, ignora lo que no puedes controlar y tal, pero claro, una cosa es ignorar lo que no puedes controlar y otra cosa es que no intentes influir en lo que está pasando en la sociedad, porque una cosa es ser totalmente pasivo, de, bueno, como no puedo influir en lo que hace el gobierno, pues me callo y ya está. O sea, eso también pasa mucho con el budismo o el taoísmo que dicen que bueno, que hay que ser pasivo y tal, pero es una pasividad activa, es decir, por ejemplo, los estoicos sí que pensaban, yo no lo pienso, pero lo pensaban ellos, que había que meterse en política para intentar influir en este tipo de decisiones, porque pensaban que un estoico en el Estado, por ejemplo, lo podría hacer mucho mejor que una persona que no tuviera sus valores y que no tuviera esas cosas. Porque claro, el ejemplo de Marco Aurelio fue de los mejores emperadores que hubo, pero ¿por qué? Porque siguió una serie de valores y una serie de cosas. Entonces, yo sí que creo que hay que intentar influir en las personas, todo lo que puedas, porque si no llega un momento que dices, bueno, como no lo puedo controlar, no hago nada. Pero eso me parece bastante contraproducente también. Es decir, tú puedes controlar lo que dices tú e intentar influir en lo que piensan otras personas. Luego ya sí que es verdad que no puedes controlar tu influencia sobre ellas. Pero bueno, tú por lo menos lo has intentado. Y si la política no te parece el mejor mecanismo para el cambio social, ¿cuál te parece? ¿Cómo crees que deberías conseguir este cambio del que hablabas de intentar eliminar estos privilegios o intentar hacer que la gente se vuelva más estoica o más cercana al libertarismo? A ver, yo es que soy anarcocapitalista. Entonces yo, desde mi punto de vista, la mejor solución es el anarcocapitalismo. Ahora bien, ¿cómo llegar a él? Pues lo veo bastante difícil. Lo único que creo que se puede hacer es dos vías, que una sería empezar a desprestigiar al Estado. Se ve claramente que el Estado no somos todos, que el Estado son un grupo de personas reducido que hacen lo que quieren y nos cobran impuestos y con esos impuestos lo dedican a lo que quieren. Y de hecho dedican un poquito a sanidad y educación para que la gente no salga a la calle, no se revolucionen, etcétera. Entonces, ¿cuál creo yo que es el camino? Pues lo primero, dejar de creer en ellos. Es decir, dejar de creernos todas las mentiras que nos cuentan, de que están ahí por nuestro bien y más estar que están en su bien. Ahora bien, este me parece el camino más largo. Yo creo que el camino más corto va a venir a causa de la financiación, porque como estamos viendo, todos los estados están muy endeudados y el dinero cada vez es peor. Entonces, ¿qué forma veo yo? Pues con Bitcoin o criptografía. Es decir,
salirse del sistema, vamos. Y con Bitcoin, por ejemplo, tienes una forma muy fácil de tener tu dinero protegido. Bueno, más ahora que no sé si los oyentes lo habrán visto, pero que llegan las CBDCs, que me parece uno de los peligros más grandes que podemos tener como sociedad y necesitas protegerte, básicamente. ¿Qué es esto de CBDCs? Las CBDC son las monedas del Banco Central digitales. Entonces, es un dinero que es totalmente trazable, que, que tú te lo pueden hacer que caduque. Es decir, tú tienes ahorrados, yo qué sé, 50.000 euros y te dicen, o mira, o consumes 10.000 o mañana se evaporan. Tener controlado cualquier movimiento que hagas, básicamente el control total del dinero. Y como creo que era Hayek el que lo decía, en el momento en el que un gobierno o ente estatal controla absolutamente el dinero, qué haces con tu dinero, qué haces con todo, es en el momento en el que llegas a la esclavitud, básicamente. Ahora ya tienen cierto control, ¿no? Sobre el dinero, es decir, al menos deciden que es dinero. Sí, o sea, quiero decir, sí deciden que es dinero, pero todavía no pueden saber exactamente cómo se utiliza, porque, por ejemplo, seguimos teniendo el dinero en efectivo, que el dinero en efectivo todavía es difícil de rastrear y tal, y se suelen hacer muchos pagos con él. Es verdad que con el banco, pues bueno, estás un poco pillado, claro, pero lo bueno que tiene esto es que yo creo que es un incentivo a que la gente aprenda lo que es el dinero, porque creo que nos hace falta más que nunca, porque no es normal que con estas tasas de inflación la gente todavía no sepa ni qué es el dinero ni nada, porque es algo que te afecta directamente a tu bolsillo. Es decir, si tú no sabes protegerte, el día de mañana, hablando de estoicismo, no le llores al resto de, ay, es que yo como no sabía nada de esto, me tienes que ayudar tú. Y se vuelvan las víctimas. ¿Sabes? Entonces creo que en estos momentos más que nunca hay que estudiar muchísimo. ¿Crees que un buen dinero te puede ayudar a vivir mejor? Pues yo creo que sí, porque el dinero tiene un factor de preferencia temporal. O sea, los humanos solemos, tendemos a vivir en el presente, ¿no? Y un dinero malo, como el que tenemos ahora, que vale más ahora que a futuro, es un mal dinero porque encima, que ya de normal tenemos la preferencia a vivir más en el presente que en el futuro, nos hace ser más consumistas, contrariamente a lo que dice en el capitalismo, no es consumismo ni mucho menos, entonces nos hace ser mucho más consumistas, preferencias temporales más altas y, y eso lleva a que la sociedad cada vez sea peor. O sea, las tasas de ahorro creo que están en mínimos históricos y el ahorro es una protección frente al futuro. Entonces, un dinero que sea duro, que no se pueda manipular y que pueda llegar a valer, que yo no lo defiendo, pero que por lo menos pueda valer más en el futuro o que conserve su valor, es un dinero que hace que sea atesorable y que la gente cambie su preferencia temporal. Y si tú cambias tu preferencia temporal, también la cambias para otras cosas. Entonces, para mí un buen dinero es un dinero que mantiene o ayuda a que tú tengas una preferencia temporal a largo plazo buena, que es lo que hace que, yo que sé, quieras decir, voy a ir a entrenar. ¿Por qué? Porque en unos meses o en unos años voy a tener un buen físico. Eso es bajar tu preferencia temporal de prefiero ir a entrenar a estar todos los días en el bar de fiesta y llegar mal a viejo o llegar bien a viejo, por poner un ejemplo. ¿Y cómo exactamente el querer ahorrar más hace que quieras ir a entrenar o no? Bueno, a ver, no tiene mucha relación, pero era un ejemplo que se me ocurría sobre preferencia temporal. Es decir, prefiero sacrificarme en el presente para en el futuro obtener mayores bienes o mayores cosas. Entonces, claro, con el dinero lo que no puede ser es que tú ahorres para tu futuro y resulta que en el futuro ese dinero va a valer cada vez menos. Entonces, ahí me parece que tienes un problema, porque el incentivo que te están dando es a gastarlo. Y si no es a gastarlo, por lo menos, va, porque en el caso de que no lo quieras gastar, evidentemente, porque dices, vale, es que no quiero gastar el dinero, o a invertirlo en el caso de que no tengas mucha idea, tener que fiarte a lo mejor de terceros para invertir, porque claro, si el dinero cada año de media pierde un 2%, en unos años, por ejemplo, si tienes 10.000 euros ahora y pierdes un 2% cada año, en 25 años tienes el poder de comprar de 6.000 euros. Entonces, claro, con ese dinero tienes que hacer algo. Y eso con un buen dinero no pasaría. Y claro, si el 90% de la población no sabe invertir, ¿qué van a hacer con ese dinero? Pues o lo gastan o se lo ha comido la inflación, básicamente. Ujú. Antes comentabas que el socialismo tiende a volver y que hay gente que está muy cercana o que tiende hacia las ideas socialistas. ¿Crees que es esto algo que les viene de naturaleza? ¿Hay gente que nace con estas intuiciones socialistas? ¿Es por educación, por adoctrinamiento? ¿Qué es exactamente lo que lleva a gente que busque esas ideas socialistas y gente que no, gente que busque las ideas de la responsabilidad individual? Pues yo creo que el socialismo sí que viene bastante por adoctrinamiento. Es decir, a mí me gustó bastante una tesis que tenía Jope, que era con el Estado al final, siempre con la democracia, siempre se tiende hacia el socialismo, porque la función del Estado es cuanto más tengo,
mejor. Es decir, cuantos más servicios doy, mejor. Cuanto más hago, mejor. Pero claro, al final lo que te están diciendo es, tenemos más impuestos, más tal. Entonces, claro, ¿cuál es la única forma de justificar el Estado? Porque al final, cuantos más servicios públicos, o sea, más socialismo. Es decir, tú puedes tener socialismo en ciertos sectores, porque, por ejemplo, nosotros en sanidad y educación es una educación socialista, porque, claro, es todo, a ver, que también hay educación privada, pero es casi todo público, las regulaciones y todo las hacen ellos. Entonces, la gente no se da cuenta de que cada vez más hay eso. Entonces, yo creo que sí que desde el Estado les interesa que la gente sea socialista, porque cuanto más socialista sea la gente, más Estado van a pedir. Y claro, los políticos, pues cuanto más Estado pidan, más contentos están, evidentemente, porque ellos comen y viven de eso. Entonces, yo sí que creo que es un componente muy social. Luego también es verdad que hay ciertos grupos que sí que tienden más al socialismo que otros. Y yo sí que, por ejemplo, que hay distinción un poco entre, un poco controversial entre géneros, porque sí que creo que más las mujeres, por lo que veo, tienden más al socialismo y los hombres, por ejemplo, más hacia ideas de la libertad o cosas así, pero por un tema de hormonas y cosas. ¿Esto por qué crees que es? A ver, yo creo que, por ejemplo, los hombres que tienen la testosterona alta tienden a tomar más riesgos y les gusta más que les dejen un espacio y ser abiertos en el sentido de tendemos a tomar más riesgos, a tener más iniciativa, a tener más tal, pero por un tema hormonal, básicamente. Y luego, en el pasado, por ejemplo, las mujeres, para su supervivencia, eran muy comunitarias. Entonces, esas ideas comunitarias las extrapolan a toda la sociedad, que era el problema que comentábamos antes. Y por eso yo lo veo, y en estadísticas se puede ver, se puede comprobar luego los votos a demócratas, etcétera, que las mujeres tienden a votar bastante socialismo por eso, porque extrapolan su forma de ver la vida a lo que debería ser en el gobierno. Entonces, claro, hay una tendencia a votar socialismo, claramente. ¿Y eso cómo se explica que, por ejemplo, durante el franquismo creo que las mujeres eran las que mostraban mayor apoyo a Franco? Bueno, a ver, Franco tampoco me parece un tío muy libertario, pero también tienen una propensión también bastante alta hacia el síndrome de Estocolmo, la verdad, que decía Humer, porque a nivel de tendencia evolutiva, para sobrevivir se tenían que moldear hacia lo que dijera el que mandase en la sociedad. Por ejemplo, hay un término que utiliza a mí uno de los escritores de la Red Pill que se llama Rollo Tomasi, que es el de War Bride o esposa de guerra, que es decir, que para su supervivencia, si por ejemplo había un pueblo y mataban a todos los hombres, pues con las mujeres y con los niños se quedaban. Entonces, es un mecanismo adaptativo de evolución. Entonces, claro, es según lo que impere en ese momento en la sociedad, van a votar una cosa u otra. Además, también en aquella época, también serían mucho de lo que diga mi marido, que ahora ya eso ya no lo vemos. Que no digo que esté bien ni que esté mal, solo digo que es cómo lo veo y lo que hay, básicamente. Pero si esto, según lo que le estoy entendiendo, es algo que a lo largo de muchos años de evolución les ha venido un poco grabado ya, ¿no? Ya les viene, no Mm. necesariamente por defecto, pero sí que tienen una mayor tendencia a ideas autoritarias o socialistas o comunitarias. Entonces, sí que no todo es adoctrinamiento o no todo es educación, también hay parte de naturaleza, ¿no? En la hora de elegir o la hora de tener unas tendencias más socialistas o más libertarias. Claro, claro, yo no digo que sea solo por a nivel cultural, pero, o sea, sí que ellas, y bueno, y todo el mundo también, o sea, puede ser hombre, tal, no sé qué, y ser socialista, o mujer y libertario, o sea, no pasa nada. Lo que pasa que es como una tendencia normal, es decir, que de normal pasa eso. Entonces, em, sí que la educación influye mucho, porque si a ti te refuerzan lo que ya piensas con educación, pues hombre, más tendencia vas a pensar de, Buah, es que estoy totalmente en lo cierto, porque si yo ya pienso así y encima el Estado o la sociedad me están reforzando mi pensamiento, tú vas a seguir con ese pensamiento o incluso lo vas a llevar más al extremo. Entonces, sí, o sea, sí que hay una parte innata, es decir, es lo que te he dicho antes, al vivir en comunidades, sí que todos teníamos más a compartir y tal, pero claro, extrapolado a todo el mundo, que es lo que intenta el Estado, porque ahora se ve claramente que lo que están intentando hacer es una especie de gobierno mundial con Agenda 2030 y cosas así. Entonces, el socialismo extrapolado a comunidades muy grandes, o sea, no funciona. La cosa es que antes eran comunidades pequeñitas y un círculo muy cerrado en el que todo el mundo controlaba. Por ejemplo, yo salgo a cazar y te doy esto, pero tú a cambio haces esto. Pero ahora eso, vamos, no pasa. Es decir, es extrapolado al mundo, vamos. ¿Por qué crees que hay una tendencia hacia un gobierno mundial? Yo creo que hay una tendencia hacia un gobierno mundial, pues para ya tenernos controlados efectivamente del todo. Porque si hay un gobierno mundial, tú no tienes dónde escapar. Porque, por ejemplo,
ahora mismo hay países que son paraísos fiscales, etcétera. Entonces, si hay un gobierno mundial mañana, ¿qué les impide ponerte a ti un 50% de impuestos en sociedades, por ejemplo? Porque ahora la gente por lo menos se puede mover. Es decir, a mí me fastidia mucho aquí, pues yo que sé, me voy a Andorra, o me voy a Portugal, o me voy a Irlanda. Pero claro, si tú consigues un gobierno mundial, puedes poner los impuestos que quieras. O sea, además, no solo eso, sino que podrías tener esclavizado a toda la población, porque claro, haces una ley y a dónde huyes. Como no vayas a Marte, no sé, no sé muy bien cómo puedes escapar de semejantes leyes. Entonces, claro, la tendencia que tienen, esa era eso, a cada vez más centralización y cada vez más control sobre el ciudadano. Entonces, hay una tendencia bastante clara a ir hacia un gobierno mundial. ¿Tú has conseguido sacar a mucha gente de la Matrix estatista? Y si sí, ¿cómo lo sueles hacer? A ver, yo es que soy un poco chafas con el tema. Entonces, a mis amigos sí que es verdad que hablo mucho de estos temas. Yo creo que cada uno lo hace a su nivel. Por ejemplo, tú entiendo que también te habrás abierto el canal de YouTube para intentar convencer a gente de ideas que crees que son correctas. Pues yo creo que también la forma de convencer a gente es empezar por tu círculo cercano. Y entonces yo hablo con ellos y les comento, pues mira, yo creo que estás equivocado por esto. O sea, razonamientos lógicos. Y yo sí que creo que he convencido a bastante gente. A ver, no de ser exactamente anarquista, pero sí de tener ciertas ideas hacia la libertad, porque también creo que hay veces que una pequeña chispa puede provocar un incendio. Entonces, a lo mejor tú convences a alguien y ese alguien convence a otro alguien y ese alguien convence a otro alguien. Entonces, al final, si consigues propagar ciertas ideas buenas, bueno, que yo considero que son buenas, porque tampoco tengo aquí la verdad revelada, pues al final consigues hacer un cambio. Porque claro, haces un efecto red y la gente va mejorando al final. Sí, sí. Eh, mm, Volviendo un poco al tema de la buena vida, ¿tú crees que la gente libertaria tiende a vivir mejor? Yo diría que sí, pero más que nada porque como el estoicismo, bueno, el estoicismo en otras filosofías, lo que te dicen es tomar responsabilidad, pero es que el libertarismo también te dice lo que decía Hayek, o sea, responsabilidad asociada a libertad. Es decir, tú no puedes tener libertad sin una responsabilidad propia de yo cómo me tengo que comportar con los demás, qué tengo que hacer. Entonces, al final, si vives en libertad, es encargarte tú de tus cosas. Y eso ahora a mucha gente no le gusta. No, y es que en esto educación gratis o sanidad gratis. No, no, ¿por qué no trabajas y buscas por eso? ¿O por qué no intentas educarte tú mismo en eso? Entonces, claro, tener libertad lleva una responsabilidad asociada. Entonces, sí que se asocia muy bien a ciertas filosofías antiguas, yo diría antiguas porque para mí la filosofía moderna no da tanta. De hecho, los que son así modernos suelen tomar muchas cosas de los antiguos. Para mí los buenos, los que me gustan, se suelen beber del estoicismo o del epicurismo o ciertas filosofías que son de tomar responsabilidad de tu vida. Y eso con la libertad casa muy bien, porque ahora lo que vemos es que cada vez hay más Estado, por ejemplo, porque a la gente le están vendiendo, no, tú no necesitas libertad, tú lo que necesitas es dárnoslo a nosotros y nosotros nos encargamos. Y la gente dice, ah, vale, genial, así ya no tengo que hacer yo nada. Entonces, me parece que casa muy bien ciertas filosofías con el liberalismo, o con el libertarismo, vaya. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿y tú crees que la gente socialista tiende a vivir peor? Pues la verdad que sí, porque creo que no se encargan tanto de sí mismos y viven bastante peor, también por la preferencia temporal, que yo creo que también es más alta, es decir, son más consumistas, más de, no, yo no quiero ahorrar porque eso es algo capitalista o a mí no me gusta trabajar, entonces como que dan esa, eh, eso, justo, la responsabilidad que tienen es de, no, a mí que me lo den todo, yo para qué voy a hacer cualquier cosa, yo tal. Entonces, además, esto ya es experiencia personal totalmente, vamos, de que lo veo por ahí. Mucha gente socialista o feminista es que les veo y están medio destrozados. O sea, les veo físicamente y esto lo veo muchísimo en redes sociales y se nota que no se cuidan, se nota que les han dicho, no, ¿para qué vas a hacer ejercicio y si no eres un gordófobo y cosas así? Entonces, me da a mí que se están tirando piedras contra la estética, pero la estética lleva asociada una salud. Es decir, un buen cuerpo es un buen cuerpo porque tiene salud. Y eso se nota a nivel genético y visual. Entonces, claro, son gente que es muy dejada. De, no, es que a mí los tíos me quieren querer como yo sea. O un tío dice, no, a mí esta tía me tiene que querer como yo sea. Entonces, claro, al final llega un momento que yo creo que son muy dejados. De, no, es que si no estás de acuerdo, tal. Entonces, yo sí que lo veo, ¿eh? Creo que la gente del mundo libertario se cuida bastante y la otra gente, esto es generalizar, ¿eh? Por lo que veo en mi experiencia, acaban muy mal.
me muere Tengo físicamente. entendido, he leído por ahí que probaste la ayahuasca. ¿Cómo fue la experiencia y qué crees que puede aportar a la vida o cuál crees que puede ser el papel de ciertas sustancias para la mejor vida? A ver, esto sí que es un tema que me parece un poco controvertido porque estoy aquí defendiendo la buena vida y hay gente que cree que las drogas están bastante en contra de la buena vida. Y yo soy de los que creen que las drogas son una muy buena fuente de autoconocimiento, ¿vale? Entonces, la ayahuasca es una planta que se recoge en Amazonas. Bueno, son dos plantas que una hace que te haga efecto, tal. Bueno, no voy a entrar en el detalle de cómo funciona exactamente, pero sí que es una planta muy buena que lleva al autoconocimiento. Es decir, para mí es una planta que si tienes algún trauma o cualquier problema, te ayuda a sacarlo. Entonces, desde mi experiencia, yo cuando la tomé, por ejemplo, a ver, suena un poco tal, pero no tenía ningún trauma. Entonces, yo no tuve ningún problema con ella, ni me hizo reacción mala, ni nada. De hecho, mi experiencia fue que yo la tomé en dos tomas. Entonces, en la primera toma, muy bien, y la segunda ya fue increíble, porque ahí fue cuando entendí bastante, cuando hablan los taoístas o los budistas del estado de no mente, de que estás en paz contigo mismo. Entiendes muchas filosofías cuando hablan de es que todos somos uno, cosas así, ¿sabes? Que de otra manera a lo mejor no hubiera llegado nunca, ¿eh? Porque sé que con mucha meditación y profunda se puede llegar, pero claro, la planta es un poco saltarte ciertos pasos. Pay to win, ¿no? Sí, exacto. Básicamente. ¿Y cómo crees que eso te ha podido cambiar a raíz de la experiencia? Es decir, ¿notas algún cambio en tu vida? ¿Notas que a partir de la ingesta vives mejor? A ver, yo no noto especialmente que lleva mejor porque yo creo que ya tenía ciertas filosofías que sigo que ya me hacen vivir de esa manera. Lo único que, o sea, porque claro, una cosa es leerlo, cuando lees el estado este de no mente, tal, que dices, vale, lo puedo comprender intelectualmente, pero no lo puedo comprender experimentalmente. Entonces, yo cuando lo experimenté, sí que fue bastante increíble. Lo único que a mí no me ha cambiado mucho la vida, pero porque yo ya creo que tenía unos buenos conceptos de vida, pero a lo mejor a algunas personas sí que les cambia, porque o ven un trauma o cualquier cosa que les hace reflexionar y cambiar hacia ciertas cosas. Entonces, a mí la ayahuasca, de hecho, un psicólogo que sigo, bueno, psiquiatra, perdón, que era Claudio Naranjo, estaba muy a favor del tratamiento de pacientes con enfermedades psicológicas con ayahuasca, porque claro, es un método muy rápido. Es decir, no necesitas estar ahí con un psicólogo, no necesitas tal. Entonces, con una toma ya lo haces. Además, al psicólogo le puedes mentir. A ver, que sería tonto, ¿no? Mentirlo de tu parte, pero quiero decir que nadie te va a ayudar más que eso porque eres tú mismo contra ti mismo. No, pero Entonces, a lo mejor, justo, a lo mejor no le quieres mentir, simplemente hay cosas que te puede costar decir, mientras que con la ayahuasca se supone que como eres tú contigo mismo no te puedes mentir. La planta te va a sacar lo que te quiera sacar. Tú te puedes intentar engañar que te va a terminar saliendo. claro, justo, por eso decía que tú con el psicólogo puedes pagar y tal, y al final no contarle nunca tu problema. Pero con la planta, que es como un catalizador, no puedes no contarte a ti mismo el problema, porque sabes cuál es el problema. Entonces, o lo resuelves o no vas a salir del bucle, básicamente. Entonces, sí que me parece un muy buen catalizador para curarte emociones, si has tenido un trauma, sacar el trauma, porque hay veces que, aunque no lo parezca, hay gente que va por la vida que les ha pasado alguna cosa que no se acuerdan, o a lo mejor es que ni te acuerdas, y todo el rato vas pum, 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 pum contra el mismo muro y dices, ¿por qué me pasa esto? Y claro, con la ayahuasca a lo mejor te lleva al momento traumático que hizo que no pares de repetir esa tendencia de comportamiento. Entonces, sí que creo que puede ser una muy buena forma de cambiar la vida. Y de hecho, ya no solo la ayahuasca, otras drogas en general. Por ejemplo, Steve Jobs habla de que cuando tomó LSD, dice que de las dos o tres mejores cosas que había hecho en su vida. Y mira, gracias a que tomó, no sé si gracias a que tomó LSD, pero tenemos Apple, ¿sabes? Entonces, que además muchas drogas ayudan a eso, a que gente sea más creativa, más productiva. A ver, que yo no estoy abogando por el consumo desmoderado ni no moderado y tal, pero sí que creo que potencian ciertas cosas de la sociedad y que te pueden ayudar a ser más creativo. Si estás atascado, a lo mejor la ayahuasca te ayuda, por ejemplo, u otra droga, a, a imaginarte algo que te pueda llevar a potenciar ciertas cosas. Francis Crick, uno de los dos descubridores del ADN, concibió la estructura de la doble hélice del ADN durante un viaje de LSD, por ejemplo. O sea que hay cosas que sí que se han descubierto, o ha habido avances científicos que sí que se pueden atribuir directamente al consumo de LSD. Claro, no, justo. Además, antes el consumo era más responsable. No sé si era
Freud, me parece, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, consumía microdosis de coca, Sí, creo. correcto. Y Nietzsche, por ejemplo, de heroína. Entonces, que son, y no eran yonkis, que se sepa, vamos. Entonces, sí que ciertas drogas ayudan a que tú puedes mejorar, que no abogo por, pero no abogo por un consumo de la hostia, porque además con la prohibición que hay ahora, em, las drogas que hay son súper fuertes. Es decir, al haber prohibición, solo se venden las drogas más fuertes. Entonces, claro, eso puede generar muchísima más adicción que si tú haces microdosis. Por ejemplo, Joe Rogan, me parece que hacía microdosis, ¿no? De setas, me parece. Entonces, y el tío está tan normal. No solo que solo se venden las más fuertes porque son las que salen más rentables llevar a Claro, riesgo, sino que además están alteradas para que sean aún más adictivas. justo, justo. Claro, entonces yo voy, por ejemplo, por la despenalización total de las drogas. Pero más que nada por eso, porque también son buenas para autoconocerse. Y como hemos hablado, a ti te gustaba mucho también la teoría esta del mono drogado de Terence McKenna, que al final, bueno, de hecho, yo diría que casi toda la sociedad funciona en base a cafeína. Porque, vamos, y la cafeína también es una droga, Sí. aunque está socialmente aceptada y socialmente todo. Bueno, y también en gran parte por el azúcar. No sé si funciona, pero la gente está muy enganchada al azúcar, el cual es una droga muy adictiva. Sí, claro, a ver, y el azúcar sí que no me parece que tenga así ningún beneficio que digas, a ver, beneficio me refiero a nivel imaginativo y tal, pero vamos, Entonces, ¿recomendarías el consumo de la ayahuasca? yo desde mi experiencia sí. A ¿Lo ver, también te digo, dime. repetirías? La verdad es que tengo bastantes ganas de volverla a probar, a ver qué veo esta vez. Y eso, y aparte de la ayahuasca, ¿crees que entonces las sustancias estupefacientes en general pueden tener algunas en su justa medida cierto uso o cierto papel en la búsqueda de una mejor vida? Pues yo creo que sí, de hecho, por eso comentaba que con algunas te pueden cambiar la vida. Imagínate que, no sé, pruebas LSD como Steve Jobs y se te ocurre que lo que quieres hacer es una aplicación o cualquier cosa, la lanzas al mercado y te haces millonario. O sea, es que puede ser cualquier cosa. Entonces, o te puede dar las pautas que necesitas para seguir en tu vida. Imagínate, a lo mejor, yo qué sé, estás mal en tu trabajo o cualquier cosa y haces una sesión de ayahuasca, por un ejemplo, y lo que te autorrevelas tú mismo es, pues a mí lo que siempre me ha gustado, yo qué sé, es pintar o cualquier cosa, o lo que siempre me ha gustado es la cocina. Y te pones a ello y al final consigues llevar una buena vida, porque al final, para llevar una buena vida, tienes que encontrar un trabajo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que se adapte a cómo es tu persona. Entonces, sí que creo que te puede llevarte a realizar cierta introspección que te ayude a encontrar qué es lo que quieres ser en la vida o qué quieres hacer en la vida. Yo con mi segunda toma de ayahuasca, que fue más visual, la primera no fue tan visual, fue más sensorial, la segunda sí que fue altamente visual, ahí sí que lo pensé y dije, esto lo han tenido que consumir todos y cada uno de los animadores de Disney. Es decir, yo las cosas que veía decía, pero si esto es lo que yo veía en Hércules, lo que yo veía en Aladdin, lo que yo veía en todas estas películas, es lo que estoy viendo en esto. Y para tener la capacidad imaginativa de hacer todos esos dibujos animados, has tenido que consumir estas cosas. Bueno, a ver, no voy a poner la mano en el fuego porque el 100% lo haya hecho, pero estoy seguro que un alto porcentaje de los animadores de las grandes compañías, para tener toda esa imaginación, toda esa inventiva, esa capacidad de diseño, han tenido que consumir porque las cosas que ves son tan parecidas a, por lo menos me recordaban tanto a las películas de mi infancia de dibujos animados que decía, pero si es que esto es lo que yo había visto aquí, es que estas imágenes que me está enseñando la planta son muy parecidas al otro, esta manera de moverse, esta manera de cambiar un objeto a otro. Decía, es que te abre tanto la mente y te da tantas ideas que digo, pues sí, no me extrañaría nada que un gran número de los animadores de Disney o DreamWorks o en general de producciones de dibujos animados hayan consumido estas sustancias. Sí, es muy probable. También es verdad que las películas de Disney tienen mucho que ver con el viaje del héroe. Y el viaje del héroe, en verdad, bueno, sacándolo así un poco a colación, tiene que ver mucho también con el mundo del viaje interior. Entonces, claro, la ayahuasca es un viaje interior totalmente. Es decir, tú cuando estás en la experiencia, estás con los ojos cerrados y no te estás moviendo. Bueno, a ver, te puedes mover, ¿no? Pero lo normal es estar tumbado o estar sentado. Y es un viaje interior como lo del viaje del héroe. Por eso también muchas cosas que ves son, te entran como un nivel subconsciente, ¿sabes? De la interpretación de los mitos, por ejemplo, tiene mucho que ver con los viajes interiores también. Entonces, claro, también esa gente cuando hace estas cosas dice, ¿cómo puedo, yo qué sé, hacer una buena historia de esto? Pues dicen, bueno, pues igual un viaje de ayahuasca o un viaje del LSD me revela muchas cosas sobre mí mismo. Entonces, claro, luego eso también lo puedes plasmar en muchas películas que, por ejemplo, las de Disney tienen mucho que ver con el tema
del viaje del héroe, vamos, por ejemplo, Simba es que es un ejemplo clarísimo, o Aladín o alguna de estas. O Hércules, que Claro, justo Hércules, claro. pero sí, sí, sí. ¿Y cuál crees que es un pequeño cambio que pueda llevar cualquiera de los oyentes mañana, que pueda empezar a realizar mañana y que ya vaya a notar efectos, si no de un día para otro en el corto plazo? Es decir, algo que la mayoría de gente creas que no hace y diga, esto es muy fácil de hacer, empieza por esto y luego notarás mejoras en tu vida. Pues, yo la verdad que soy muy de recomendar, empieza a hacer ejercicio, porque creo que el ejercicio al final, regula y genera ciertos químicos que hacen que tú te empieces a encontrar mejor. Yo soy muy partidario de ir al gimnasio, la verdad, pero bueno, que cada uno puede hacer el ejercicio que quiera, pero porque es más regular, no necesitas un horario y tal. Y sí que es verdad que el gimnasio, por ejemplo, te ayuda, a mejorar, te ayuda a tener la cabeza las ideas muy claras, a clarificarte los pensamientos y claro, o sea, los ejercicios de fuerza son muy beneficiosos para la cabeza. Entonces, yo siempre recomiendo el ejercicio y es algo con lo que puedes empezar, es decir, empieza poco a poco y tranquilamente, o sea, sin prisa. Eso sí, porque además te lleva también ir al gimnasio a una disciplina. Entonces te ayuda por todos lados, te ayuda a que tienes un buen físico, a que tienes buena salud y te genera una voluntad y una disciplina aparte de la buena salud, que hace que luego también seas disciplinado en tu vida. Es decir, a mí yo cuando veo una persona que está bastante en forma o lo que sea, sé que esa persona, bueno, no lo sé exactamente, pero sé que al menos es disciplinado en un campo y probablemente también sea disciplinado en otras cosas. Entonces, mi consejo siempre sería ese, empieza a entrenar, porque te va a disciplinar, te va a dar fuerza de voluntad, va a hacer que estés más sano, te vas a ver mejor, en fin, solo veo beneficios al entrenamiento, vaya. Y para la gente que ya haga eso, Para la gente que ya haga eso, pues a lo mejor tampoco tienes tantos problemas, pero en caso de que los tengas, yo diría que intentes ya pensar un poco en qué puedes controlar y qué no. Es decir, si tienes muchos problemas y entrenas y tal y no le ves solución, empieza a desapegarte un poco del problema. Es decir, vale, tengo este problema, ¿qué puedo hacer para hacer algo? Entonces, ¿tiene solución? No, pues entonces, pues ya está. ¿Y no tiene solución? Pues también ya está, porque al final, si no tiene, tanto si tiene solución como si no, ya tienes la respuesta. Entonces, céntrate tú en lo que puedes hacer con el problema y ya está. Y si no lo puedes solucionar, pues ya sabes que más no puedes hacer tampoco. ¿cuál crees que es uno de los mayores problemas que afecta en la actualidad a los hombres? Uf, ostras, esta es difícil. A ver, yo diría que sería las relaciones con las mujeres, básicamente, porque también la sociedad creo que nos ha vendido muchos. En este caso sí que veo un problema con los cuentos de Disney de no, mira, sé de esta manera, sé súper bueno, sé súper tal. Entonces, claro, los hombres hacen todas esas cosas y dicen, joder, es que me ha dejado mi novia, o joder, es que no ligo nada. Entonces, claro, sí que creo que la sociedad ha vendido una historia aquí muy bonita para los hombres que dicen, no, es que tienes que ser caballeroso, tienes que ser tal. Entonces, creo que son ciertas mentiras que todos nos hemos creído a lo largo de la vida y, bueno, todos, bueno, a lo mejor hay alguien que no, evidentemente, pero que sí que las veo muy generalizadas. Y sí que creo que el problema de las relaciones hoy en día es un problemón enorme. Cada vez la natalidad es más baja, cada vez los indicadores de soltería van en aumento, los hombres cada vez tienen menos relaciones y de hecho se está viendo muchísimos movimientos tipo los MGTOW y gente así y creo que es un problema muy gordo a día de hoy. Y para las mujeres, ¿cuál crees que es uno de los problemas que más les puede afectar en la actualidad? Pues yo creo que uno de los mayores problemas que tienen es creerse las mentiras que le dice el feminismo y sobre todo creerse la forma de vida que les está vendiendo la sociedad de, no, tú sé una chica empoderada, tú, mira, estudia una carrera y ponte a trabajar, que no lo veo mal, quiero decir, y tú ponte a trabajar hasta los 35 y a partir de los 35 empiezas a buscar a tu hombre y ya te piensas hacer una familia. Ya, pero es que los picos de fertilidad a los 35 son horribles. Y de hecho, a los 35 probablemente el hombre que te guste no va a ir a por ti, va a ir a por alguna chica que sea más joven. Entonces, creo que el principal problema que le han vendido a las mujeres es, tú sigue trabajando, que probablemente sea para que pagues impuestos, o sea, que a ellos les da igual lo empoderada que estés, que lo más probable es que quieran que sigas trabajando para seguir manteniendo y financiando el Estado. Entonces, la mayor mentira para mí es esa, de, sí, sí, tú consigue todo lo que quieras y luego ya cuando lo consigas, seguro que está ahí el hombre ideal de tus sueños esperándote para casarte con él. Entonces, para mí, esa es la mayor mentira que les han vendido a las mujeres. A los hombres nos han vendido otras, pero esa yo diría que a las mujeres es la principal. Y ¿por qué crees que el Estado, yo hay uno de los problemas, bueno, a ver qué solución propones o cómo lo contestas, dices que a las mujeres, al Estado le puede interesar esto, que las mujeres trabajen más, pero de hacer eso también
por otro lado dices que hay un menor índice de fertilidad, pero el Estado no quiere tener cada vez más súbditos. Entonces, el Estado no puede pensar, bueno, si yo hago que las mujeres trabajen más, van a procrear menos. Por ejemplo, en la Unión Soviética lo que querían es que, sobre todo me acuerdo en la Rumanía soviética, lo que querían es que las mujeres tuvieran más y más hijos, por eso prohibían el aborto, hasta el punto que la Rumanía comunista de los Ceausescu había inspecciones de si tú acusabas a alguien de haber abortado, te iba el médico a casa y inspeccionaba a ver si había habido un aborto o no. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado de verdad? ¿Que tengamos más hijos o que las mujeres trabajen más? Eh, a ver, también es verdad que a ver, la natalidad en Occidente siempre ha sido, bueno, desde que está el desarrollo y tal, siempre ha sido bastante baja. Entonces, en el caso de Rusia, me imagino que es porque es mano de obra muy barata y de hecho tampoco es que hubiera impuestos, porque en ese momento, más que impuestos, es el Estado el que te dice, oye, mira, tú trabajas para nosotros y haces esto, pero aquí todavía no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te interesa? Que la gente trabaje para sacarles impuestos, no que sean tus esclavos ni nada. Es decir, si yo quisiera esclavos, y tuviera un esclavo, diría, pues bueno, pues cuantos más hijos tenga, mejor. Pero claro, en este caso lo veo más es la extracción de rentas que en esclavitud directa. Entonces, claro, me parece un caso distinto. Lo que pasa que también yo creo que es un daño colateral, porque también es verdad que la familia a mí me parece uno de los opositores mayores al Estado, porque si tú, por ejemplo, es verdad que sacrificas el tener hijos, pero hay mucha gente que está en familia, son más difíciles de adoctrinar a sus hijos. Y además, la familia me parece un contrapeso bastante grande al Estado. Entonces, el Estado tampoco veo yo que quiera que haya mucha gente con familias ahora mismo, ¿sabes? Además, me da la sensación de que fomentan mucho todo lo contrario, porque, por ejemplo, con leyes de divorcio y tal, a mucha gente la han arruinado. Entonces, hay como muchos incentivos a separarse y a no tener hijos y muy pocos a formar una familia y tenerla. Y, a ver, la verdad es que me parece un caso curioso, porque en lo de Rusia que comentas, me imagino que es para tenerlos a todos trabajando en una cosa. Pero aquí, claro, si tú ya tienes a las mujeres trabajando, pues te interesa que sigan así. Lo que no quieres es que llegue la mujer, por ejemplo, se case y a lo mejor deje de trabajar tantas horas o directamente deje de trabajar. Entonces, son menos ingresos que tendría el Estado. Eso sí, también te digo que yo lo veo más que como que el Estado es muy cortoplacista. Entonces, solo piensa en las rentas que puedes traer ahora. Si luego llega uno después, igual dicen, bueno, ese ya es problema del de después. Pero yo el mío ya tengo mis rentas. Te Entonces, lo yo lo compro. veo algo también de preferencia temporal. Te lo compro, me has convencido. Pensaba que ibas a ir algo por no, bueno, lo suplirían con más inmigración, pero sí que es verdad que es distinto una democracia, la cual los líderes tienden a ser mucho más cortoplacistas que una dictadura soviética, los cuales sí que pueden mirar más a largo plazo y decir, no, no, yo a lo mejor ahora quiero perder en impuestos a cambio de ganar en mano de obra en un futuro. Sí. Claro, justo. Y es que lo veo tal cual así. O sea, lo veo un problema de preferencia temporal. Y las democracias, desde mi punto de vista, vamos, son las que más preferencia temporal tienen, porque tú lo que buscas como líder político es ganar ahora las elecciones. Sí, luego en 4 años, pues ya que se apañe el siguiente. Pero claro, si tú lo que buscas es montar una dictadura que dure años, lo que te interesa es que haya gente para. Porque si no tienes gente, ¿qué dictadura vas a montar? Ninguna. Entonces, ahí en las dictaduras comunistas sí que veo más ese largoplacismo, por así decir. Pero en las democracias occidentales, vamos. Más cortoplacistas no pueden ser. ¿Cómo es las sociedades occidentales, sobre todo, o España en concreto, desde el COVID, es decir, desde la pandemia? ¿Crees que la calidad de vida en general ha disminuido? ¿Que ha habido todavía, hay marcas de gente que todavía vive mal a raíz de eso? Ya no me refiero a la enfermedad en sí, sino a causa de las políticas. Sí, yo lo veo muy claramente. Es decir, hay mucha gente que todavía sigue con miedo al COVID y, vamos, van con mascarilla en el metro. También creo que la pandemia ha sido una buena catarsis, ¿no? Porque hay mucha gente que creo que está despertando o sea, mucha gente está viendo lo que es realmente el Estado. Y el Estado es una máquina de forzarte a hacer cosas que no debería tener poder para forzarte a hacer, como encerrarnos en casa o hacernos ir con un bozal por la calle. Es que son cosas que se han visto mucho. Y luego en el tema también se ha visto que si el Estado quiere, te confisca lo que quiere o te pone una multa por salir a la calle. Yo me acuerdo cuando estuve de Interrail en Praga, ¿vale? Y nos contaban que los comunistas no permitían que la gente se reuniera más de 6 personas a tomar algo, porque decían, no, es que si se reúnen van a hablar y a lo mejor se organizan y derriban el régimen. Y yo, joder, y pensaba, qué fuerte esto, ¿no? Y, y resulta que 3 años más tarde tuvimos algo muy parecido, toques de queda, porque claro, todo el mundo sabe que los virus por la noche, pues parece que afectan más a ciertas personas y claro, tienes que poner un toque de queda a partir de las 12 o lo que sea, que a mí me parecían cosas que eran como surrealistas y las hemos visto, vamos, con la pandemia han hecho lo que han querido. Entonces, yo creo que ha sido un muy buen catalizador para que el que tuviera que despertar, despertase y el que no, ese está ya perdido de por vida para mí. Había políticas que todavía las podías
discutir de no, sí que va a tener eficiencia, bueno, va a tener efectividad, sí que tiene sentido, como por ejemplo las mascarillas, ¿no? Yo puedo estar todo lo que quiera en contra de las mascarillas, pero puede que las mascarillas sí que salven vidas, es decir, puedo entender por qué puede haber cierta lógica detrás, pero el toque de queda, ¿qué sentido tenía agrupar a todo el mundo en las mismas horas? Que decir, obviamente, era una política obviamente contraproducente. Pero, Claro, o sea, si yo sí, perdón. Yo no no, no, pienso que las mascarillas estén mal de per se. Lo que digo es que no te tienen que obligar a llevarla. Y bueno, y ya lo que me parece increíble es que te obliguen a tenerla o sea, que yo me acuerdo, cuando me llamaron pensando que tenía COVID, me dijeron que tenía que estar una semana encerrado en mi cuarto con la mascarilla puesta. Y yo decía: "¿Pero qué sentido tiene esto?". ujú. Entonces, que son cosas que dices, vamos. Yo sí que creo que las mascarillas no tienen sentido y curiosamente por la razón que dio el gobierno la primera semana cuando no tenían mascarillas y daban argumentos en contra de ellas, que era, no, no, si la gente tiene mascarillas se va a tocar más la cara, va a estar más en contacto con la boca y la nariz. Yo, por ejemplo, de normal no me suelo tocar la cara tanto, pero cuando llevaba la mascarilla era un movimiento constante y decía, pues es que si puede tener cualquier cosa en las manos, lo que sea, me va a entrar a la boca y a la nariz sí o sí. No, no, es que yo también lo pensaba, pero vamos, que la obligaron y ya está. Además, si tú tanto miedo tienes, lo que digo, ponte tú la mascarilla, que no tienes que obligar al resto a tenerla, o toma tú por eso la responsabilidad individual que hablábamos antes, o toma tú las precauciones si eres un poco paranoico de, pues mira, como sé que hay COVID no salgo, o como sé que tal, pues no me quiero reunir con más de X personas, pero que no hace falta que llegue un gobierno y te tutele como si fueras un niño pequeño. Es decir, cada uno debería poder tomar la responsabilidad que tenga que tomar. Es decir, si yo valoro más el exponerme al virus que llevar mascarilla, déjame. O sea, o si valoro más salir de noche, perdóname, que un toque de queda, que además, si lo piensas, es absurdo, pues déjame. Ujú. Entonces, sí que ves que ha causado estragos en la vida de algunas personas, ¿no? Y ya no me refiero a por el virus en sí, sino a la mentalidad, a la forma de vivir. Sí, yo creo que la gente, o sea, o el que ha despertado para bien, o el Ujú. que sigue más enchufado que nunca en la Matrix estatal y es más paranoico. Y sobre todo con el tema del virus, es que hay gente que yo creo que de esta no se recupera. Veo todavía gente por ahí con mascarilla y por la calle. Es que, bueno, también he visto gente en su propio coche sola con Sí, mascarilla. Que es sí. que digo, Dios mío, pero ¿qué tipo de enfermedad mental llevas ahora mismo? Que es increíble. ¿A quién vas a contagiar? ¿Al aire acondicionado? Eh, eh, algo que nos ha dejado bueno es una manera de discernir con quién vale la pena y con quién no hablar. Yo si veo a alguien con una foto de perfil con mascarilla, digo, bueno, es que ni contesto a esta persona, pero Sí, también es una cosa que yo siempre digo de broma, ¿no? Que es que los hombres con baja testosterona suelen ser los que llevan puesta la mascarilla todo el día por ciertos rasgos afeminados que tienen de eso, de problemas hormonales y desajustes hormonales, que siempre digo, vale, ya sé que este tío no es de fiar o cualquier cosa, porque es que, claro, un tío que se cree todo lo que dice el gobierno y lleva mascarilla, digo, por favor, es que no sé. ¿cuál te parece la mayor red pill que puede tomar una persona ahora mismo que le puedes dar? Que decir, oye, mira, entérate de esto, escucha esta frase y piensa un poco, reflexiona. Uf, a ver, yo creo que hay varias, ¿no? Pero la primera sería, ya que hemos estado hablando del tema estatal, deja de creerte todo lo que te dice el Estado, porque es que el Estado no busca tu bien, busca su propio bien y su perpetuidad. Entonces, deja de creerte todas las mentiras que dicen, sobre todo las que tienen que ver con el dinero, con el tema de impuestos, hacia dónde van tus impuestos, tema de relaciones interpersonales, porque vamos, yo cada vez que oigo al Ministerio de Igualdad hablar de cómo somos los hombres y las mujeres, me da literalmente vergüenza que esa tía diga que es psicóloga. O sea, que parece que los hombres y mujeres somos absolutamente iguales, que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Pero claro, luego ves que llegan los tíos y dicen, me voy a cambiar de sexo, y se apuntan a competiciones de mujeres, y es que revientan todos los récords. Entonces dices, hombre, deja de creerte estas mentiras que son flagrantes. Y yo creo que hay mucho en lo que despertar, pero sobre todo creo que sería en relaciones de hombre-mujer, tema dinero, empieza a estudiar qué es el dinero, porque vienen un tiempos duros, yo creo, y empieza a ver al Estado como lo que es, o sea, tu enemigo. O sea, es que el Estado lo único que busca es saquearte, literalmente. Y luego ya, pues a lo mejor te da algún servicio como quitarte unas muelas dentro de un año, que ya ves tú, que eso me lo puedo pagar en un momento, pero claro, si vas por la seguridad social cada vez es peor, o sea, cada vez te cobran más impuestos y los servicios son cada vez peores, y encima tienen el incentivo de hacerlos peores para seguir justificándolos. Entonces dices, bueno, pues nada, pues al final pagas y ya pagar por pagar, básicamente, porque por ejemplo, el impuesto de patrimonio me parece un impuesto que a nivel recaudatorio no hace nada y es solo pagar para que paguen los ricos. O sea, les da igual ya el servicio que proporcionan, lo que recauden, que es todo pagar porque sí, por ideología, porque los ricos no deberían ser tan ricos. Entonces, hay que despertar de eso, yo creo, y ver las cosas como son.
Ahora vamos a jugar a un juego que es infravalorado o sobrevalorado. Te voy a decir personas, libros y acciones y tú me dices si crees que están infravaloradas o sobrevaloradas, ¿vale? Ujú. Nicolás Nassim Taleb. Uf, eh, diría que está hasta sobrevalorado, fíjate lo que te digo. A mí personalmente me gusta mucho, pero Steven Pinker. en Steven Pinker no sé cómo está de valorado por ahí, pero vamos, yo lo veo bien valorado. Jonathan Haidt. Infravalorado, yo creo. Creo que su trabajo es bastante bueno. Pablo Malo. A ver, yo hasta que no le vi hace poco no le conocía, entonces imagino que infravalorado, porque a mí me parece un tío muy válido, que publica cosas muy interesantes y entonces, claro, desde mi punto de vista infravalorado, que no sé cómo le valorarán otros, pero vamos. Bueno. La riqueza de las naciones. Eh, mm, depende de qué me preguntes, pero a ver, a mí si me preguntas, diría que bien valorado. Está bien valorado. Mm. Rothbard. Sobrevalorado en algunos campos, como el tema monetario, infravalorado en otros, como sus ideas políticas, que me parece buenísimo. Madrugar. Infravalorado o sobrevalorado. Sobrevalorado. El café. A mí no me gusta madrugar. Tomar ¿El café. qué? Tomar café, tomar café. Infravalorado. Ahí el café es lo mejor que hay. Andrew Tate. Eh, mm, a ver, yo diría que. Es que aquí, a ver, está sobrevalorado. No, está bien valorado en el sentido de que es súper conocido y a mí me parece que las cosas que dice son bastante buenas. Entonces, yo diría que está bien valorado. Está bien valorado. Vale. Jordan Peterson. Bien valorado también. Las 12 reglas para la vida de Peterson. Aquí a mí me parece que sobrevaloradas. Sobrevaloradas. Mm, La segunda parte. También sobrevaloradas. También sobrevaloradas. Eh, Paco Capella. Infravalorado. Infravalorado. Miguel Ancho Bastos. Bien valorado. Bien valorado. Philip Babus. Eh, yo diría que infravalorado también. Infravalorado. Muy bien. Twitter. Tuitear. Estar en Twitter. Infravaloradísimo. Sí, yo creo que está muy infravalorado, lo de tuitear. Es una cosa que todavía no se ha despertado ni todo su potencial. O sea, yo tengo esperanza en Totalmente de acuerdo. Elon Musk. Uf, Elon Musk, yo diría que bien valorado. La verdad es que, a ver, a mí me parece que es muy conocido ya el tío y, bueno, hasta te diría que infravalorado en algunos campos que le toman como si fuera tonto y tal, pero a mí el tío me parece un súper genio a nivel Leer, empresarial. ¿Qué, leer, perdón? leer. Leer. Está claro que está infravaloradísimo. El otro día no sé qué estaba viendo que decían que una persona se consideraba ya una persona lectora si leía 1 o 2 libros al año, que yo me quedé alucinado. Digo, si esto es una persona lectora, vamos. Usar aplicaciones para ligar, conocer chicas, chicos. Buah, sobrevaloradísimo. Yo si tuviera una me la cerraba ya mismo. No vale para nada. No Salvo vale. que seas aquí Adonis. Ujú. Seguir las típicas reglas del Bronze Age Mindset. eh, Bronze infravaloradas. Age Para mí Mindset son. en general, la mentalidad del Sí, hombre. sí, sí, sí. Yo soy muy de esto de hábitos ancestrales y tal. Y Bronze Age Mindset me gusta mucho. De hecho, todas las recomendaciones que hice me parecen muy buenas. Hay algunas cosas a nivel político que no comparto, porque, bueno, es un poco estatista en algunas cosas. Pero las recomendaciones de vida que da a los hombres me parecen en general muy buenas. La verdad. Tener gente del sexo opuesto como amigo. Estar dura, ¿eh? A ver, sobrevalorado. Sobrevalorado. Para mí sí. Vale. Nietzsche. Nietzsche, infravalorado para mí. Nietzsche, a mí me parece un súper genio también. ¿Y la ayahuasca? Yo creo que infravalorada, porque también te digo que mucha gente que se lo he comentado me dice que no la hace por miedo. O sea, y el único miedo que puedes tener al hacer la ayahuasca es a ti mismo. Entonces, yo creo que está bastante infravalorada también por tema de educación y desconocimiento hacia cómo funciona y todo. Que se piensa que, bueno, igual te vuelves junkie de la ayahuasca o algo, pero Antonio Escotado. para mí un poco sobrevalorado. Y su libro 60 semanas en el trópico, no me acuerdo si te lo has llegado a leer. Sí, sí, me lo leí hace poco, porque al principio me releí una parte, que era la de la ayahuasca, que me interesaba, y luego me lo volví a leer entero. A mí me parece que es un libro que está bien, o sea,
que está bien para leer como lectura amena y tal, tampoco me parece, o sea, es que es un libro de vivencias, entonces tampoco le puedo poner una nota porque es lo que él vivió. Pero a mí me parece que es un libro entretenido de leer y ver un poco cómo es el mundo oriental y tal, pero vamos, un libro normal. Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó. Mm, ahí no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo diría que bien valorado, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Vale. Siguiente. 5 libros que recomendarías sobre la buena vida. Vale, sobre la buena vida, yo por ejemplo recomendaría, hay uno que me gustó mucho que es muy cortito, que es Confianza en uno mismo, o Autoconfianza, no me acuerdo, de Waldo Emerson, que es un libro que he recomendado bastante, que son 40 páginas y está muy bien. Luego, todos los libros estoicos, también, por ejemplo, Cartas a Lucilio de Séneca o Tratados Morales, me parecen libros muy buenos eh, para cómo hay que comportarse, cómo vivir, porque claro, ellos también vivían unas situaciones mucho peores que las nuestras. Entonces, ayuda bastante ver ese tipo de libros. Luego, yo recomendaría también para empezar el de Invicto, que me parece un libro que resume muy bien las ideas estoicas, hace un buen conglomerado y lo aplica muy bien a todo. Te da todas las pautas, cómo es el estoicismo, tal. Y me parecen libros muy buenos para empezar. Luego, Ensayos de Montaigne, a mí me gustó mucho, porque Montaigne es un tío que, o sea, que vivió mucho, viajó mucho, se conocía bastante bien al tío a sí mismo y te da muy buenas pautas sobre cómo es la vida, te habla de muchos temas, vamos, toca todos los palos, básicamente. Y claro, me parece muy buen libro para conocerte también, o sea, de ir leyendo y decir, ah, pues mira, esto yo también tal. Entonces, me parece muy buen libro. Y luego más sobre la buena vida, el de Epicuro me gustó bastante, el de Obras completas de Epicuro, la carta sobre todo no me sale, a Meneceo me parece que te dice un poco la forma de vivir, porque las otras dos cartas es un poco que se centra mucho en astrofísica y cosas así, pero en la carta esta te da muy buenas pautas para el buen vivir, porque aunque no lo parezca, hay gente que tiene muy denostado el epicureísmo y a mí me parece una filosofía de vida también muy buena. Y no sé si he dicho ya los cinco, yo creo que sí. Sí, puede ser que sí. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería? Yo creo que con Nietzsche. Nietzsche es de mis personajes favoritos. Tanto sus ideas como todo es como una mezcla de antiguos, pero con su propio toque. Entonces, es un tío que lo lleva todo como un poco más allá y hace unas críticas súper feroces, por ejemplo, al Estado, también a la masa, de cómo el individuo es lo que tiene que triunfar al final. Y claro, también hace muy buenas críticas a la religión, porque claro, la religión es desde mi punto de vista, un ordenador social. Es decir, con la religión la gente tiene unas tendencias a seguir esa religión para comportarse en sociedad. Y Nietzsche lo que te dice un poco es, olvídate de un poco de la religión, encuentra tus propios valores, que sean los que tú decidas que son, y en base a eso vive. Entonces, a mí me parece de los filósofos más interesantes que se pueden leer. Sobre todo Zaratustra, el libro de Asielo Zaratustra, me parece una joya, la verdad. Me lo he leído 2 veces ya. Y si la gente quiere saber más sobre ti, leer más sobre lo que tienes que decir, ¿dónde puede seguirte? A ver, pues sobre todo en Twitter, ¿no? Que es donde más publico. Por eso también de ahí que sea la red más infravalorada para mí. Y nada, en Twitter como Javier Pig me pueden seguir y interactuar conmigo, que además suelo responder bastante. Entonces, bueno, pues ahí en Twitter sobre todo y ya está. ¿Y no tienes ningún blog ni nada donde escribas? Sí, tengo un Substack, lo que pasa es que lo tengo un poco abandonado. Ujú. A ver si encuentro tiempo para escribir algo y nada. También me pueden seguir ahí, pero vamos, tengo 2 artículos publicados y ya Vale, está. vale. No, pues nada, muchas gracias, Javi. Nada, a ti, Edu, por la entrevista y a ver si nos vemos pronto. Sí, sí.